Todo el mundo tiene historias raras y extrañas. Mi historia trata de cómo mi máscara de medio agujero me salvó la vida, y me la sigue salvando hoy en día. A finales de diciembre, viajaba hacia el norte desde California, a mi estado natal de Oregón. Nada del otro mundo. Iba a visitar a mi familia para pasar las fiestas. De camino al norte, me encontré con una pequeña tormenta de nieve. Nada terrible, solo mucha nieve cayendo de golpe. Al principio no me preocupó el pequeño aumento de nieve, teniendo en cuenta que tenía neumáticos de nieve instalados antes de iniciar mi largo viaje de regreso a casa. Sin embargo, dudé un poco en conducir cuando empezó a nevar de verdad. La gran cantidad de nieve que caía, unida a la que ya había en el suelo, a medida que me adentraba en las montañas, hizo que me planteara buscar un lugar donde pasar la noche. Pensé que podría dormir un poco mientras pasaba la tormenta. Eso, y el hecho de que podría darle un respiro a la calefacción de mi coche antes de que decidiera estallar en llamas o, peor aún, dejar de funcionar del todo. Escaneé todo el paisaje que pude, pero no había edificios en las inmediaciones. La única opción que me quedaba era seguir conduciendo y esperar que hubiera alguna ciudad o salida cercana por la que pudiera escapar de la tormenta. Debí de conducir durante al menos una hora antes de ver una señal que indicaba la distancia hasta la ciudad más cercana. Mi corazón se hundió un poco al leer 162 millas mientras pasaba volando por delante de mi parabrisas y desaparecía en la noche nevada. Para entonces, la nieve golpeaba contra mi parabrisas y sabía que no duraría 162 minutos, y mucho menos 162 millas. El reloj digital de mi radio no marcaba la 1:21 de la mañana y decidí que tomaría el siguiente desvío que viera y esperaría encontrar una zona que diera algún resultado en mi actual empeño. Pensé en morir congelado en el coche o pasar la noche en casa de alguien cualquiera. Sopesando las dos opciones en mi mente, hice lo único que haría una persona cuerda y me decidí por la casa. Pasaron otros 30 minutos y seguía sin encontrar un lugar donde parar. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, vi un cruce a lo lejos. Una pequeña silueta empezó a acercarse a mis faros y, al examinarla más de cerca, se reveló que eran dos postes de madera que podrían haber formado parte de una valla. Al girar en la carretera entre los dos postes, el suelo debajo de mí se sentía rocoso y áspero, como si estuviera conduciendo sobre grava, y no conduje demasiado tiempo antes de ver una pequeña cabaña colarse en mi campo de visión. Las luces de la cabaña estaban apagadas, pero el lugar parecía estar en buen estado. Aparqué el coche bajo un árbol alto y de aspecto salvaje que había en el patio delantero de la cabaña. Al salir del coche, cogí inmediatamente la chaqueta que me sobraba y me la puse. Me subí la máscara de medio agujero que llevaba alrededor del cuello y sobre las orejas para evitar que me entrara calor en la cara. Me puse el sombrero y subí a la cabaña. Después de ponerme el gorro en la cabeza, mientras caminaba por la noche fría y ventosa hacia lo que creía que era mi salvación, me arrepentí inmediatamente de no haberme puesto guantes en las manos. A pesar de la irritación que tenía en las manos, la cara y el resto del cuerpo estaban cómodamente calientes, así que no tenía mucho de qué quejarme. Metiéndome las manos heladas en los bolsillos, continué mi camino por el césped de la cabaña. Mientras me dirigía a la puerta, noté algo extraño. No había señales de vida por ninguna parte. Ni siquiera había un coche en el jardín delantero. Saqué la mano derecha del bolsillo, llamé 3 veces y esperé pacientemente antes de decir: «Hola, ¿hay alguien ahí? Siento molestarles a estas horas de la noche, pero necesito un sitio donde quedarme unas horas». Nada respondió a mi súplica de ayuda, así que llamé 3 veces más a la puerta, golpeando con más fuerza los nudillos contra la madera envejecida de la entrada. «¿Hola?», dije un poco más alto antes de continuar. «No vengo a robarte ni nada por el estilo.
Solo necesito un lugar donde pasar la noche. Prometo que me habré ido al amanecer. Al terminar la frase, toqué la ornamentada manilla metálica de la puerta. Al notar que la puerta parecía no estar cerrada, dije en voz alta: «Voy a entrar ahora. Si hay alguien ahí dentro, por favor, que me avise ahora mismo». Empujé la palanca metálica hacia abajo, encontrando un poco extraño que la puerta estuviera desbloqueada, y abrí la puerta con poca resistencia al otro lado, cerrándola detrás de mí con casi la misma resistencia, a pesar de que la puerta parecía realmente vieja. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que la cabaña tenía 5 habitaciones. El salón, que era la habitación más grande, una cocina pequeña, un cuarto de baño aún más pequeño, y lo que supuse que eran 2 dormitorios pequeños en la parte de atrás. No había luces encendidas en la acogedora cabaña, por lo que estaba casi a oscuras si mis ojos no se habían acostumbrado ya a la oscuridad del exterior. Así que decidí que lo mejor sería buscar un interruptor de la luz. Así que saqué mi teléfono y encendí la aplicación de la linterna para escanear las paredes. Sin embargo, mi escaneo no tuvo éxito, y a riesgo de perder la preciada batería de mi teléfono, decidí que la mejor opción era apagar la luz y poner mi teléfono en modo avión. Antes de apagar la luz, estudié los cuadros colgados en la pared que había pasado por alto en el escaneo inicial. Todos los cuadros que me llamaron la atención eran paisajes típicos o puertos, cosas así. Había un cuadro que parecía una cacería de zorros o algo así, pero aparte de eso, eran los típicos cuadros que verías colgados en las paredes de la casa de una persona mayor. Sin embargo, hubo un cuadro que me llamó la atención. La pintura era pequeña y consistía en lo que parecían 2 adultos, una madre y un padre, una adolescente y un niño pequeño. La familia del cuadro llevaba lo que parecía ropa de la época victoriana. Solo estoy haciendo conjeturas sobre la ropa. Podrían ser del siglo XIX o de principios del XX. La cuestión es que la ropa era muy ornamentada y regia, pero había algo realmente inquietante en la imagen del cuadro. Los rostros de cada uno de los miembros de la familia parecían haber sido alisados con arcilla. Es difícil de describir, pero los 3 miembros de la familia parecían no tener rasgos faciales. Por ausencia de rasgos faciales me refiero a que, en lugar de los rasgos faciales normales que tenemos tú y yo, las 3 personas del cuadro tenían surcos de carne lisa, donde normalmente habría un ojo, una nariz o una boca. La única persona del cuadro que no tenía la cara en blanco era la adolescente, que tenía rasgos faciales normales. De hecho, para ser una adolescente, era bastante despampanante. Me aparté del cuadro para mirar la hora en mi teléfono. Mi teléfono indicaba que eran más de las 2 de la madrugada, así que decidí ir a la habitación del fondo a ver si estaba ocupada. Para mi alivio, la habitación estaba vacía. Aparte de una cama mediana, una cómoda adornada y una mesilla de noche, no había mucho que ver. Las paredes estaban en blanco, salvo por algunos cuadros bastante tontos para darle un poco más de ambiente. Aunque no había señales de un sistema de calefacción, salvo una chimenea, las habitaciones eran lo bastante tolerables como para que pudiera abrigarme bajo las sábanas. Solo iba a estar allí unas horas, así que no tenía mucho sentido encender un fuego. Además, los dueños de la cabaña no volverían esta noche, teniendo en cuenta lo tarde que era. Me metí en la desgastada cama que daba a la puerta abierta junto a otra puerta que supuse que era un armario y me subí la máscara de medio agujero hasta la cara para asegurarme de que mi cabeza permanecería bien caliente durante el resto de mi estancia. Bajé un poco la tela de la mascarilla, puse la alarma del móvil a las 4:30 y lo volví a dejar en la mesilla. Volví a taparme la cara y me envolví en las sábanas. Cerré los ojos y me dejé llevar hacia el país de los sueños hasta que, al cabo de unos minutos, me desperté al oír un arañazo. Mi cuerpo se congeló al oír el sonido una y otra vez, procedente suavemente de la puerta cerrada.
Intenté relajarme pensando que todos los ruidos que oía no eran más que una rata o algún otro animal pasando la noche en el armario mientras los dueños de la cabaña estaban fuera. En silencio, me tumbé boca arriba y me bajé un poco la máscara de medio agujero, dejando al descubierto una pequeña rendija que me permitía ver lo que había fuera. Me tumbé rígido como una tabla en la cama, con la gorra y la máscara cubriéndome la cara, de modo que actuaba como una visera, dándome un pequeño atisbo de lo que había en la oscuridad. Afortunadamente, mis ojos seguían adaptados a la oscuridad, lo que me reconfortó un poco mientras seguía mirando en dirección al sonido de los arañazos. El arañazo continuó más fuerte y prolongado durante lo que parecieron minutos, hasta que de repente se detuvo. El silencio volvió a llenar la habitación, pero no era un silencio seguro. El silencio ensordecedor de la habitación era un silencio premonitorio y ominoso. El vacío de sonido en el aire era el tipo de silencio que se produce en una película justo antes de que algo te salte encima. Justo cuando empezaba a calmarme, el pomo de la puerta del armario empezó a sacudirse y a girar muy despacio. El corazón me latía con fuerza en el pecho al ver y oír girar el pomo, y cada centímetro de mi cuerpo quería salir corriendo de aquella cama y de aquel camarote antes de que lo que hubiera al otro lado de la puerta saliera tras de mí. Me quedé totalmente inmóvil en la cama, a pesar de que un cóctel de adrenalina, nervios e instintos me decía que saliera pitando de allí. Mis ojos se abrieron de par en par cuando la puerta del armario se abrió ligeramente y vi salir por la abertura lo que parecía una cabeza seca, unida a un cuello alargado, seguida de un cuerpo esquelético. La cosa que salió del armario se arrastró por la puerta a 4 patas y se dirigió lentamente hacia la cama donde yo dormía. Nunca me había asustado tanto en toda mi vida cuando la cosa se puso de pie, casi tocando el techo de la cabaña, y miró hacia abajo en mi dirección. La criatura se quedó allí, estudiándome mientras yo miraba a través de la delgada rendija de mi máscara, puro terror arremolinándose en mi mente mientras miraba el cuerpo de la criatura. Al mirar el rostro esquelético de la criatura, me di cuenta de que no tenía ojos en las cuencas, lo que me hizo pensar que no podía verme, aunque yo sí podía verla. Justo cuando la idea de que no pudiera verme empezaba a reconfortarme, la criatura empezó a hablar. ¡Qué extraño! La criatura susurró en voz baja mientras seguía observándome, y luego empezó a hablar de nuevo. No me tiene miedo. La criatura continuó diciendo en un tono ronco mientras empezaba a respirar ruidosamente, sin dejar de mirarme y agarrándose al borde de mi cama. Cuando sentí que la mano del capó de la criatura tocaba el borde de mi cama, mi cerebro entró en modo pánico total. Lo único que me impidió saltar fue la idea de que tal vez la criatura pensara que estaba muerta o dormida y no me atacara. ¿Cómo podía no tener miedo? ¿Cómo es posible que no me tenga miedo?, dijo la cosa con los dientes apretados, antes de jadear ruidosamente y echarse hacia atrás de repente, con la boca abierta en lo que parecía miedo. «No tiene cara», susurró para sí mientras retrocedía. «No tiene cara», volvió a decir la criatura, pero esta vez más alto y amenazador. «No tiene cara», gritó la criatura mientras se alejaba de la cama. Oí que respiraba fuerte y deprisa, antes de calmarse y volver lentamente al lado de la cama. La criatura se inclinó lentamente sobre mí y continuó mirándome antes de empezar a respirar suavemente en mi cara. Podía oler su fétido aliento incluso a través de mi máscara. El olor era tan fuerte que necesité todas mis fuerzas para no tener arcadas como reflejo del horrible hedor en mi mente. Tomé la decisión de permanecer inmóvil y no hacer ni decir nada que pudiera comprometer la ilusión que estaba dando a la cosa que me estaba estudiando. La criatura volvió a respirar suavemente sobre mí. El hedor de su aliento solo podía describirse como muerte pura, lo que reforzó mi decisión de permanecer inmóvil.
Qué extraño. La cosa volvió a susurrarme, acercándose lo suficiente como para que pudiera ver y oler su carne putrefacta. La criatura se acercó lentamente a mí, y su mano se movió lentamente hacia mi cara. A cada centímetro que se movía aquella mano putrefacta, no podía evitar sentir que mi situación empeoraba. Pensé que era mi fin. La criatura me mataría esta noche, o me llevaría y me torturaría, y luego me mataría, y nadie sabría lo que me había pasado. Nadie encontraría mi cuerpo aquí fuera, y nadie conocería mi historia. Sentía que las lágrimas se me agolpaban en los ojos al pensar en todos aquellos a los que había amado y que me habían sido arrebatados en ese instante. Sin rostro, sin rostro, sin rostro. La criatura canturreaba suavemente mientras sus manos se acercaban cada vez más a mi cara. Podía oír el miedo en la voz de la criatura mientras seguía cantando una y otra vez mientras se acercaba a mí. Mientras la larga y huesuda mano de la criatura se acercaba a centímetros de mi cara. Me preparé para lo peor, pensando en los últimos pensamientos que tendría de las personas que amaba. Justo cuando creía que mi vida había terminado, un ruido fuerte y repentino surgió de la habitación, llenando el oído más cercano a la mesilla de noche, con una avalancha de pitidos y haciendo que la criatura gritara y diera un salto hacia atrás. A medida que el ruido continuaba, la criatura se arrojó contra la pared, gritando incontrolablemente aterrorizada, mientras retrocedía a trompicones hacia el armario. Me quedé atónita durante un segundo, hasta que se me ocurrió que había puesto el despertador a las 4:30, lo que debía de ser el origen del ruido. Salté de la cama, cogí el móvil y apunté al monstruo con la pantalla encendida, mientras la alarma seguía sonando con fuerza. El fuerte timbre hizo que el monstruo gritara aún más confundido y aterrorizado, mientras retrocedía más rápido a medida que yo me acercaba. Viendo mi oportunidad, activé la linterna de mi teléfono y la puse en estroboscópica para desorientar aún más al monstruo. Sin cara, sin cara, sin cara. La criatura me gritó mientras se retiraba a la seguridad del armario. Seguí iluminando a la criatura, y para mayor efecto, empecé a poner música a todo volumen, mientras seguía agitando el teléfono en dirección al monstruo como un domador de leones. La cosa se arrojó a los oscuros recovecos del armario, y yo tiré de la puerta hacia atrás y la cerré de un portazo. Los gritos del monstruo se hicieron cada vez más débiles, como si se estuviera retirando hacia el interior de la casa. Sin cara. No tiene cara. No tiene cara. Podía oír los gritos de la criatura mientras retrocedía más y más. Después de oír las últimas palabras de retirada de la cosa, que me había aterrorizado toda la noche, salí corriendo de la casa a una velocidad vertiginosa. Salté a mi coche y lo conduje fuera de la carretera de grava. Temblaba por todo el cuerpo mientras conducía, y cuando me quité la máscara de medio agujero, mi piel estaba tan blanca como la nieve que cubría el suelo. Estaba muy asustada por la experiencia. En cuanto llegué al primer pueblo que vi, aparqué el coche y empecé a sollozar desconsoladamente durante un rato. La experiencia que acababa de vivir me marcaría de por vida. Pero mientras lloraba en mi coche en el aparcamiento de un 711, no pude evitar reírme un poco. Entre llanto y llanto, superé la terrible experiencia sin un solo rasguño. Bueno, aparte de las cicatrices mentales, estaba bien. Estaba viva, y ya no tenía que preocuparme. Después de terminar todo mi episodio de llorar y reír como una loca. Por favor, entré en la tienda moqueando y secándome el resto de las lágrimas. Mientras me adentraba en la tienda, el cajero me miró y siguió mi dirección con la mirada antes de continuar con lo que estaba Iramati haciendo. La tienda estaba casi vacía. Aparte de una pareja de ancianos, yo era el único cliente. «Ha tenido una noche dura», dijo el cajero enarcando una ceja mientras escaneaba mis compras. «No tiene ni idea», dije, mirando por la ventana el soleado día de invierno.
Me di cuenta de que parecías un poco alterada cuando entraste. ¿Qué te ha pasado? ¿Te han dejado o algo así?, dijo, mirándome mientras la caja registradora calculaba cuánto le debía. Mirando al joven que estaba detrás del mostrador, parecía un poco más joven que yo, aunque eso no significa mucho porque, aunque tengo 22 años, aparento menos edad de la que tengo en realidad. Miré la etiqueta con el nombre del cajero durante un segundo, antes de decidir que no tenía nada que perder contándole lo de la noche en que el nombrecito de su etiqueta decía Evan, y cuando terminé de contarle mi aterradora historia, ocurrió algo extraño. Esperaba que se echara a reír o que dijera que era la mejor mentirosa con la que había hablado nunca. En lugar de eso, Evan se quedó allí de pie, con la piel blanca como la leche, mientras me miraba con una expresión tan horrorizada que me dio la impresión de que acababa de presenciar cómo atropellaban a alguien con un tren o algo así. «Evan, ¿estás bien?», dije mirándole a los ojos mientras ambos permanecíamos en silencio. «¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, es que...», Evan empezó a decir antes de que sus pensamientos se detuvieran, debido a la nueva sensación de que ambos estábamos siendo observados. Sentí unos ojos que me quemaban en la nuca antes de girarme para ver a la pareja de ancianos a la que había echado un vistazo al entrar antes en la tienda. La pareja de ancianos tenía la misma expresión de horror que Evan hacía unos segundos. Debían de haber oído toda la historia que les había contado. Tras unos instantes de silencio, la pareja de ancianos me preguntó qué sabía de la cabaña, cosa que no supe decir. Les di la mejor descripción que pude de lo que había visto. La pareja continuó hablándome de la cabaña, de cuánto tiempo llevaba allí y de que estaba embrujada por una presencia tan aterradora que el lugar fue condenado y abandonado a su suerte después de que desapareciera tanta gente. Me contaron que nunca se había vuelto a ver con vida a nadie que se hubiera alojado en la cabaña, si es que se les había vuelto a ver. Después de su visita, uno de mis mejores amigos pasó la noche en esa cabaña, dijo Evan en voz baja mientras miraba a lo lejos, pero continuó sus pensamientos con: «Me niego a entrar en esa cabaña. Sabía que algo malo pasaría si lo hacíamos». Intenté con todas mis fuerzas convencerle de que el reto era estúpido y de que no entrara, pero se negó a que le tacharan de gallina y continuó con el reto. Los ojos de Evan empezaron a humedecerse mientras continuaba con su historia. No volví a verle desde aquella noche. Seguí llamando a su casa, pero sus padres seguían sin encontrarlo. Pusimos folletos y carteles, pero no tuvimos suerte. Al cabo de unos días, nos pusimos en contacto con la policía y les conté lo de la cabaña. Evan empezó a ahogar las lágrimas mientras apretaba el puño. Lo encontraron en el sótano de la cabaña, tirado en el suelo. Le habían sacado los ojos de las órbitas, la nariz y los labios. Cuando lo encontraron, estaba desnudo y tenía una incisión en el centro del cuerpo que le llegaba desde el pecho hasta la pelvis. Le habían extirpado todos los órganos internos y, para colmo de males, le habían cortado los genitales. ¿Pero quieres saber lo peor? Cuando la policía le hizo la autopsia, descubrió que había estado vivo durante todo el proceso. Evan se estremeció al recordar toda la espantosa escena y dijo que nunca encontraron quién o qué lo hizo. No había pruebas de ADN para condenar a nadie. No encontraron las herramientas que hicieron las incisiones y no encontraron nada. Evan apretó el puño con más fuerza sobre la mesa antes de que el anciano, que escuchaba nuestra conversación, pusiera la mano en el hombro de Evan para asegurarle que todo iba a salir bien. Mientras consolaba a Evan, me miró y me dijo: «En esta zona lleva desapareciendo gente desde hace décadas, quizás siglos por lo que sabemos, pero los cuerpos siempre acaban de la misma horrible manera. No me importa quién seas, nadie se merece que le pase esto. Deberían quemar ese malvado lugar hasta los cimientos». La anciana se puso al lado de su marido y me miró con la expresión más siniestra que jamás había visto. «Si tu historia es cierta, deberías considerarte el hombre más afortunado de la tierra»,
En todos mis años de vida, usted es el único que entró en esa cabaña y salió con vida, dijo la mujer, agarrando con fuerza la mano de su marido mientras me hablaba. Después de oír las palabras de la anciana, me di cuenta de que Evan había dicho que habían encontrado el cadáver de su amigo en el sótano, lo que explicaba por qué la voz del monstruo se había hecho más débil. Me habría arrastrado al sótano si mi teléfono no hubiera sonado. Pagué rápidamente mis compras y salí de la tienda, ahora más preocupada que cuando entré. Somnolienta por la falta de sueño y el constante subidón de adrenalina provocado por toda mi terrible experiencia, decidí irme a un hotel y pasar el día durmiendo y relajándome para no pensar en nada. Esa noche me senté en la cama de mi habitación de hotel y miré las dos cosas que me habían salvado la vida. En una mano sostenía mi máscara de medio agujero que ocultaba mi rostro de aquel horrible monstruo. En la otra mano sostenía mi teléfono móvil, que ahuyentó a la horrible bestia que podría haberme matado. Decidí que a partir de ese día llevaría siempre mi media máscara a la cama. Me salvó la vida. Es lo menos que puedo hacer. Mi reciente roce con la muerte me había enseñado que la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla. Así que decidí pedirle una cita a mi mejor amiga, Samantha, y funcionó a la perfección. Samantha y yo salimos durante 2 años antes de pedirle que se casara conmigo, y ella dijo que sí. Una parte de mí nunca olvidará esa horrible noche. Y por eso, no solo llevo mi máscara de medio agujero a la cama todas las noches desde entonces, sino que también me he marcado como prioridad no vivir en ningún tipo de casa con sótano. Como medida de seguridad adicional, empecé a cerrar todas las puertas antes de irme a la cama. Es una lata, pero nunca se es demasiado precavido. A pesar de estas locas precauciones, Samantha ha aceptado mis pequeñas rarezas y sigue apoyándome mientras continuamos nuestro viaje por la vida juntos. No podría estar más contento de cómo han ido las cosas en mi vida, y tengo mucha suerte de estar con Samantha. Todo es perfecto. Solo hay una cosa que me molesta, y creo que tengo que echarle la culpa a mi imaginación. Pero a veces, cuando me despierto por la noche cuando hay mucho silencio, a veces también oigo suaves ruidos de arañazos, y creo que es solo paranoia, pero juro que a veces oigo algo susurrando sin cara desde el interior de mi armario.